Del primer libro de Samuel. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se habían debilitado y ya casi no podían ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste le respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le dijo: «Samuel, vuelve a acostarte, y si te llama alguien responde: habla, Señor, que tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Él respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Sacrificios y ofrenda no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él le dijo: «Vamos a los pueblos cercanos
para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos acompañe. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre en nuestros pensamientos, palabras, obras y acciones. Ilumina nuestro corazón para que caminemos siempre por los senderos que tú nos has dejado. Danos la gracia de leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción en todos nosotros, los oyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, en este día a la escucha de la palabra de Dios. Hoy, miércoles 10 de enero, les habla el Padre Marcos Galvis. Compartimos la palabra de Dios en la primera lectura tomada del libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 y siguiente. En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Primera enseñanza para nuestra vida. Si en el tiempo de Elí la palabra de Dios no era frecuente, en nuestro tiempo tampoco es frecuente la palabra de Dios. Y por eso se nos hace tan difícil caminar como Dios quiere, como Dios manda. Padre, explíquese mejor, me explico mejor. Por ejemplo, normalmente yo le pregunto a la gente en las misas, esta vez lo voy a hacer con ustedes, quienes nos están oyendo, nos están siguiendo a través de las redes sociales, con preguntas. Imagínense si en su casa, por ejemplo, hay una cama, si la hay. Imagínense si en su casa hay un bombillo de luz, si lo hay. Imagínense si en su casa hay, por ejemplo, un televisor, si lo hay. Imagínense si en su casa, por ejemplo, hay una palabra, una Biblia, la palabra de Dios. ¿Tiene la palabra de Dios? Sí, Padre, yo la tengo, te felicito. Ahora, no se imagine, sino piense, si usted lee la Biblia todos los días. No, Padre, no tengo tiempo. Entonces, en aquel tiempo, en el tiempo de Elí, era diferente, era difícil, era un poco frecuente. La palabra de Dios era rara, la palabra de Dios hoy día también es rara. Nadie se familiariza con la palabra de Dios. A nadie le gusta leerla, a nadie le gusta oírla. Padre, a mí sí. Bueno, te felicito. ¿La lees todos los días? No. Bueno, tienes que leerla todos los días. La familiaridad con la palabra de Dios hará que nuestra vida camine según los mandatos del Señor. Una persona que no tiene familiaridad con la palabra de Dios, le pasa lo que le pasó a Samuel, y el libro lo va relatando. O sea, Dios lo llamó 1, 2 y 3. Cuando ya por allá medio espabiló, se dio cuenta que era la palabra de Dios. Así sucede en nuestra vida. Cuando ustedes y yo no estamos familiarizados con la palabra de Dios, la leemos y no la entendemos, la cerramos. No, dice la palabra de Dios que el joven Samuel la escuchó y se puso de pie y fue donde Elí, que era el sacerdote, para que le dijera. Y de nuevo la escuchó y fue donde Elí y la escuchó y fue. ¿Qué significa? Que la persona que le va a enseñar a usted la palabra de Dios es el sacerdote. Hay personas que dicen, no, es que los padres no tienen tiempo para la palabra de Dios y no les enseñan a los feligreses la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces te has acercado a tu sacerdote y le has dicho, Padre, enséñame a leer la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te has acercado a tu sacerdote y le has dicho al párroco más cercano y le has dicho, Padre, yo quiero aprender a leer la palabra de Dios, ¿cómo hago? ¿Cuántas veces le has pedido que te ayude? ¿Cuántos talleres en tu parroquia de la palabra de Dios se han dado? ¿Cuántos retiros? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Y usted no has tenido tiempo? ¿Y vienes a decir que los sacerdotes no tienen tiempo? Claro que sí. Es más, ahorita usted puede ver por las redes sociales, hay varios sacerdotes que están trabajando con la palabra de Dios. Por ejemplo, por aquí, por América Latina, tenemos al Padre Linero, que predica la palabra de Dios. Tenemos al Padre Luis Toro. También tenemos por allá al Padre Sam. Tenemos al Padre Jorge, tenemos el Padre Marcos, también está predicando la palabra de Dios. Y nosotros ni siquiera tenemos tiempo para escuchar la palabra, y así nos atrevemos a decir, no, los sacerdotes no explican la palabra de Dios. El mismo Papa Francisco es un predicador asiduo de la palabra de Dios, y aún así no tenemos tiempo. Dice la palabra de Dios en este día, en el primer libro de Samuel, que la palabra de Dios se dejaba oír raras veces. Así pasa en nuestra vida. Muy raras veces dejamos oír la palabra de Dios. Eso sí, viene un protestante a caernos a mentiras con la palabra de Dios y a decirnos, a protestar en contra de la iglesia. A ese sí lo oímos, decimos, ay, ese protestante sí lee en la Biblia. Pero no tenemos tiempo
para que los ministros de Dios nos expliquen la palabra. En este día tú no tienes excusa, querido hermano que me escucha. La palabra de Dios llega a tus oídos por los medios de comunicación social, por el Facebook, por el Instagram, por el Twitter, por WhatsApp, por todos los medios de comunicación social. La palabra de Dios ha estado predicando. Estos sacerdotes que les nombré son predicadores asiduos de las redes sociales, que están enseñando la palabra de Dios, pero cuando usted la escucha se te hace raro, no se te hace familiar porque no la lees. Samuel no estaba acostumbrado a oír la palabra de Dios, por eso no pudo discernir que era Dios. Nosotros no estamos acostumbrados a leer la palabra de Dios, por eso en ocasiones no podemos discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que viene del mundo. Viene el brujo y dice una cosa, por ejemplo, con los bautizos. Aquí en la parroquia donde yo estoy trabajando, aquí en Santa Rosa, Estado Barinas, Venezuela, cuando un niño nace, dice el brujo, colóquenle una contra, una cinta roja en la mano, que para los dientes, y la gente le hace caso. Y el padre dice, a los niños no le coloca contra, sino a los niños se le bautiza. Y la gente le hace caso al padre. Y viene otro y dice, no, a los niños no bautiza, sino que se le coloca el agua. Y la gente le hace caso. Porque no estamos acostumbrados a oír la palabra de Dios. Porque si usted y yo estuviéramos acostumbrados a oír la palabra de Dios, entonces tendríamos la posibilidad de analizarla, de escudriñarla. Pero hoy la palabra misma nos invita a acostumbrarnos a oír la palabra del Señor. No te he llamado hijo, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le dijo, Samuel, vuelve a acostarte y si te llama alguien responde, habla Señor, que tu siervo te escucha. Y Samuel se fue y se acostó. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes, Samuel, Samuel. Éste respondió, habla Señor, que tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta Berseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Cuando ustedes y yo somos lectores asiduos de la palabra y nos dejamos guiar por el sacerdote, que es la persona indicada para discernir la palabra de Dios, no por el pastor. Aquí dice que es por el sacerdote Elías. Aquí se pelan los protestantes, dicen, es que el pastor es el que nos enseña. No, ahí no dice que pastor, ahí dice que es el sacerdote Elí, es decir, la persona acreditada por Dios para enseñar la palabra, para orientar al pueblo a la escucha de la palabra, es el sacerdote. Cuando todo el pueblo se dio cuenta que Samuel estaba acreditado por Dios, escuchaba, lo tenían como profeta. En el Evangelio de hoy, que está tomado de San Marcos capítulo 1 versículo 29, vemos un acontecimiento que pasó con Jesús. Jesús venía de la sinagoga, Jesús venía del lugar de la oración, Jesús venía de un lugar donde se llena de la palabra de Dios, donde se lee la palabra de Dios, donde se explica la palabra de Dios. Y viniendo de este lugar, Jesús se encuentra con un enfermo, con una enferma, que es la suegra de Pedro. Esta nos debe dar una gran enseñanza para nosotros. Cuando tú sales de la misa, cuando tú sales de leer la palabra de Dios, ¿será que tienes esa capacidad de hacer que un enfermo se sane? Es decir, aquella persona que tenga fiebre, bote la fiebre y se levante a servir, dice la palabra de Dios. No solamente se curó, sino que de inmediato se levantó enseguida y en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Es decir, cuando tú estás lleno de Dios, eres de las personas capaz de llenar a otro de Dios, así como lo hizo la Virgen María por allá en Lucas 1, 42 y el siguiente por allá, donde quedó llena del Espíritu Santo por el saludo de la Santísima Virgen María. Así eres tú, de este tipo de creyente, que no solamente quedas llena del Espíritu Santo, sino que estás lleno de la palabra de Dios y eres capaz de hacer que otras personas se muevan al servicio de la palabra de Dios. O eres de aquellas personas que, por ejemplo, reciben la palabra de Dios y la guardas para ti, no la lees, no la compartes. Es más, te da pena, te da vergüenza que te escuchen. ¿Te da vergüenza predicar la palabra de Dios? Eres de aquellas personas herméticas que no permite que nadie se acerque a ti para escuchar la palabra de Dios. Cuando, por ejemplo, te llegan las reflexiones de estos sacerdotes
de reflexiones importantes de la palabra de Dios. No estoy hablando de aquellos mensajes de WhatsApp, por ejemplo, que dicen, si tú no pasas esto, te va a suceder algo malo. O si tú pasas esto, te sucederá bendiciones. O si tú pasas esto, Dios multiplicará tu fortuna. No, de esos mensajes, no. Estoy hablando de un mensaje de la palabra de Dios, de una enseñanza bíblica, de una enseñanza de la iglesia, de una enseñanza, por ejemplo, vamos a colocar ejemplo. Ahorita en las redes sociales, el padre Luis Toro, por ejemplo, tuvo un debate con un pastor. Tuvo un debate y ustedes se pudieron ver que en un debate donde mostraba que el diezmo no es obligado, que el diezmo lo dice la palabra de Dios, que el diezmo no es para los pastores, o sea, desenmascaró a los pastores a través del diezmo. Cuando te llegan este tipo de mensajes que son sólidos, que son de doctrina, que son real, que no están obligándote a pasarlo, ¿eres capaz de evangelizar a otras personas pasando la palabra de Dios? O si te llega el evangelio diario, ¿eres capaz de evangelizar a otro? ¿O eres de las personas que te da pena, que te da miedo, que te da vergüenza? Uy, a mí, que me vean pasando este tipo de mensajes, no. Pero si eres de las personas que de repente te llega un chiste grosero, te llega una imagen obscena, te llega cualquier cosa al celular, eso sí lo comparte. Y la palabra de Dios no lo comparte. Dice la palabra de Dios que hoy Jesús, saliendo de la sinagoga, fue a la casa de Pedro y su suegra está enferma, la sanó y ella se puso a servirlo. Y más adelante nos muestra cómo las personas traían a los enfermos a Jesús para que los sanara. Es Jesús el que sana, es Jesús el que libera, es Jesús que a través de su palabra expulsa demonios, es Jesús el que cura, es Jesús el que ayuda. Nosotros somos discípulos de Cristo y debemos llevar a las personas hacia Cristo. Cuando hay un enfermo, ¿a dónde lo lleva? ¿A los brujos? Hay personas, por lo menos aquí en estas comunidades, que lo que practican son la brujería. Hay un enfermo, no lo llevan a otro lugar, sino a los brujos. Hay un demoniado, no lo llevan al sacerdote, sino a los brujos. Lo llevan a estos lugares. Entonces, hoy la palabra de Dios nos invita que no solamente debemos ayudar a las personas para que puedan discernir la palabra de Dios, sino que también con nuestra vida debemos orientar a las personas hacia Jesucristo, hacia la presencia del Señor. Y luego vemos que Jesús de madrugada, todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús también oraba. La palabra de Dios, la escucha de la palabra de Dios debe estar acompañada con la oración. No podemos leer la Biblia por leerla sin pedir la asistencia, sin pedir la ayuda del Espíritu Santo, sin pedir la asistencia de aquella persona de la Santísima Trinidad que fue la que inspiró a los agiógrafos para que la escribieran. Que en este día la palabra de Dios crezca en nuestro corazón, que en este día podamos alimentarnos y en primer lugar tengamos el ejemplo de Samuel, que era un joven pero no conocía la palabra de Dios. Dios le habló en varias ocasiones y guiado por el sacerdote Elí, él pudo oír y él pudo interpretar y él pudo discernir que era Dios, y Dios le manifestó el mensaje. Que la palabra de Dios se vuelva en nosotros en este día, como todos los días se vuelve el alimento necesario, así como la arepa en el desayuno, así como el conflate, así como la comida primera del día, que se vuelva la palabra de Dios para nosotros en nuestra vida, y así podamos ser como Samuel, discípulos, podamos ser acreditados como profetas, como seguidores del Señor. En segundo lugar, cada vez que tú leas la palabra, cada vez que tú recibas la palabra en la iglesia, en donde estés, recuerde compartirla para bien y crecimiento de todo. No te adueñes de la palabra. Cristo compartió la palabra. Cristo fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra. La suegra se levantó y se puso a servir. Que tu servicio y mi servicio también animen a muchas personas a servir a Cristo. Y por último, recordemos que leamos la palabra, pero sí a través de la oración y bajo la guía del Espíritu Santo. Que en este día la palabra de Dios habite en tu corazón y que el Señor te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.